12 en punto. Patricia, buenos días. Hola, buenos días. Porque esto de Yo quiero vivir de Rosario nos viene fenomenal, ¿verdad? Sí, muy ¿Verdad bien. que sí? Bueno, Patricia Fernández, cuéntanos, Patricia, ¿qué papel desempeñas tú dentro de Fegadace? Porque hay que tener en cuenta que ayer fue el Día Internacional de Lucha, de Mentalización, de Reivindicación de Derechos del Daño Cerebral, del daño cerebral adquirido. Y yo a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar con Concha Otero, que es la vicepresidenta de Sarela, Ujú. con Ana Ruiz, que es una terapeuta ocupacional, con Monse Lorenzo, que es una madre de familia, que me imagino que, bueno, pues está como todo el mundo, ¿no? Viendo cómo se pueden desarrollar las circunstancias a tenor de los recortes, etcétera, etcétera. Y con Patricia Fernández, que es miembro del grupo de chicos y chicas, de mozos y mozas. Ujú. De Sarela. ¿Y cómo actúa ese grupo, Patricia? Vamos a ver, yo soy una afectada de daño cerebral y bueno, como yo los demás. Y lo que hacemos, bueno, es intentar ayudarnos, intentar eso, buscar un sitio en la sociedad para nosotros. Unos pues intentan buscar un trabajo, luego pues tener sobre todo una vida social, que por el motivo que tenemos pues habíamos dejado de tener vida social. Mm. Patricia, es un buen ejemplo el tuyo por muchos motivos. Entre ellos porque, bueno, de repente tu vida cambia, Sí, total y de golpe. absolutamente, de golpe, Sí, con 32 años. por un accidente. No, lo mío fue por un tumor cerebral. Ajá. Y ahí pues empezaste a ver cómo el proyecto pues totalmente se quedó, me imagino que en muchos casos sin poder llevar a cabo pues aquellos puntos que querías trabajar, que tienes que adaptarte y ahí empiezan a aparecer pues barreras con las que realmente no contabas, ¿no? Sí, en principio, es que, vamos a ver, yo cuando me fui a la operación, yo pensé en que para mí lo primordial era vivir. Yo quería vivir. Y luego no pensaba es que tampoco sabía mucho del tema y tampoco intenté saber mucho más. Yo lo que quería era vivir. Una vez que pasé la operación y me vi en la UCI, yo para mí era la mujer más feliz del mundo. Yo lo tenía todo. Yo es que estaba viva. Y luego no quería ver mis secuelas, pero realmente ahora desde la serenidad sí que veo que desde el principio yo esas secuelas ya me las notaba. Yo intentaba recordar y no era capaz. Yo quería saber si estaba operado o no estaba operada y tenía que tocarme la cabeza para darme cuenta, pues sí, estoy operada. Porque no lograba recordar el momento en que entré en quirófano, el momento en que me explicaron algo. Y luego, claro, eso lo llevé a mi vida. ¿Qué pasa? Que los primeros meses tu familia te tiene muy arropada. Para bien, ¿no? Pero es muy, muy arropada. Y luego, claro, tampoco llegas a ver la necesidad de tus cosas, ¿no? De hacer tus cosas por ti misma, tu familia te lo suple todo. Y luego sí, pasan los meses, tú quieres tu vida, quieres volver, luchas por eso y te ves sola en una casa, intentando hacer cosas y no siendo capaz de recordar muchas de ellas, o si hice, si no hice, si a dónde tengo que ir ahora, y a lo mejor ya había ido. Y luego, claro, eso te crea pues una ansiedad y ahí pues ya buscas ayuda y ahí encontré a Sarela. Sarela fue la que me ayudó sobre todo a entenderlo, porque yo no lo entendía, no lo quería ver, yo me negaba, yo estaba viva y ya era suficiente para mí. Y no quería ver nada más y a entender que esto pasa y que bueno, que puedes volver a llevar una vida normal, entre comillas, no la de antes, porque yo luchaba por tener mi vida de antes, mi trabajo, intenté volver a trabajar, es más, yo pedí ir a trabajar y sí, probé, pero era imposible. Y volver a una vida que ahora es diferente, por unos lados es mucho más bonita y por otro tuviste que despedirte de muchas cosas que en ese momento eran importantísimas, pero era eso, antes eran importantísimas, ahora están, bueno, le dije adiós. Patricia, ¿cuánto tiempo pasó de lo que nos estás comentando? Yo hace 3 años que me operé. 3 años ya, 3 años que dan tiempo a todo, ¿eh? Da tiempo absolutamente a verte tan estupenda como te estamos viendo. Supongo que con mucho trabajo y esfuerzo diario, ¿no? Sí, hubo muchos momentos de llorera profunda, de mucha llorera, pero también hubo muchos momentos de ser feliz con lo que tengo, de verlo y apreciarlo, pues eso, que tienes una familia estupenda, que todos fueron capaces de adaptarse, que no todo el mundo es capaz de adaptarse a una nueva vida,
que fue difícil, pero seguimos luchando ahí y que tengo el apoyo de todos, que para mí es primordial. Ujú. Sin duda ninguna. Bueno, se celebró el Día Mundial ayer. Uh-huh. Nosotros ayer estábamos con un programa especial y hoy queríamos estar de alguna manera con todos vosotros, sobre todo por la parte que nos toca a todos, pues mañana puedo ser yo Patricia. Sí, Hay sí, muchos de eso los puede que, ser cualquiera. cualquiera, que nos están escuchando porque ya saben que este daño cerebral puede venir por muchas vías. Y además, bueno, parece que el número va increciendo y que cada vez pues se necesitan, sobre todo por los avances, cada vez se necesitan más medios, pero porque cada vez se avanza más. El cerebro controla absolutamente todas las funciones vitales y ahí, pues como nos decía Patricia, gente que lo paga más caro, otros menos caro, pero que en definitiva cambia muchísimo la vida. Bueno, en esta entidad que pertenece a Fegadace, Sí. ¿de qué manera habéis vivido la semana pasada? Porque yo sé que hubo un montón de actividades, hubo un montón de gente a la que ya afortunadamente contáis con ella porque está concienciada y otra mucha que hay que ir trabajándola, ¿no? Sí, bueno, toda el fin de semana pasada tuvimos un foro de familias Mm. en el que, bueno, se reunían todas las familias de toda Galicia, de las distintas asociaciones que hay en Galicia, y bueno, pues eso, cada uno exponía su caso, pues se hicieron unos grupos, y bueno, fue todo el día, y muy bien. Luego durante la semana también se fueron haciendo, bueno, ayer hicimos una entrevista, Concha y yo, también en Televisión de Galicia. Mm. Sí, sobre todo es eso, concienciación, porque realmente no se nos conoce, porque, vamos a ver, yo físicamente es que estoy al 100%. A mí el físico mío no se sabe lo que tengo, ¿no? Mm. Y luego es eso, concienciar de que aunque tú lo que veas es una persona como la de antes, quiero decir antes de operarme, ¿no? Sí. Pues esa persona es totalmente distinta en muchas cosas de su vida. Pues es eso, lo cognitivo nos hace falta, aunque creamos que es que lo damos por hecho, ¿no? Cuando lo tenemos no lo notamos porque realmente es algo que fluye solo. Y es eso de hacernos, bueno, pues que la gente se conciencie de que esto es una lacra, por desgracia, que le toca a muchísima gente, porque, bueno, los casos más importantes son los de itus, ¿no? Los que más Sí. gente hay afectada. Y realmente lo que habías dicho, que va creciendo. Ujú. Patricia, cuando estás en la asociación, ¿qué ves, qué percibes, qué crees que es importante? A veces, por ejemplo, pues decir, dar un golpe a la mesa y decir, pero ¿cómo no tenemos ayuda para esto? ¿Cómo no tenemos capacidad de decirle a la gente, mira en qué situación está esta persona, ¿no? Es que no sé decirte, es que, vamos a ver, hay gente en la asociación, somos casos muy, muy dispares, porque hay gente que realmente está como yo, cognitiva, pero también tiene físico. Esa gente necesita muchísimo más que yo. Yo reconozco que esa persona, entre sus limitaciones físicas y sus limitaciones cognitivas, pues realmente Sarela ahí sí que tiene un trabajo muy importante, porque esa persona necesita profesionales que durante el día pues eso, le tienen que hacer una rehabilitación, y luego pues un apoyo psicológico y cognitivo. Y luego, claro, Sarela ahí sí que con esas personas tiene un trabajo muy importante y sus familias no pueden darle eso en casa. Y tampoco hay muchos sitios donde puedas. Es que no hay sitios para este tipo de casos. ¿Y tú qué encuentras cuando Ay, vas? perdón, es que se entrecortó, no oí la pregunta. Te preguntaba, en tu caso concreto, cuando te acercas, supongo que te están ofreciendo por los servicios de terapeuta, ¿no? Sí, yo es que me desviaron del hospital. Yo llegué a un punto en que mi mochila de vitalidad se había acabado y yo exploté, claro. Yo era pura euforia de miedos, de llorera, de no controlarme a mí misma. Y yo, claro, primero fue el hospital, el doctor Miguel Ángel me atendió y ya me desvió, me hizo pruebas para ver, bueno, por las secuelas que tenía, porque yo realmente, pues sí, había eso, sacado estrategias, mis positos por todos los lados, pero no me llegaban, ni yo sabía sacarle el provecho a eso que estaba haciendo. Y luego me informó de que había gente para ayudarme, porque yo pensé que yo es que pensé que eran nervios, que era
que el estado de estrés en el que estaba pues me hacía ser así, que esto lo iba a suplir ya rápido, que esto si me calmaba pasaba. Pero no, él me desvió a Sarela y hay profesionales que me ayudaron a verlo, y el apoyo psicológico y bueno, pues ejercicios cognitivos, y pues ahora tengo una vida, puedo decir, normal. Ahora le saco provecho a los posits, que tengo mi casa empapelada y bueno, pues tengo eso, una tablet que me pita, mi alarma, y ya, pues ya tengo eso. Un poquito Perfecto. suplió la secuela. Claro, tienes todo muy controlado Sí, y... tengo que ser muy, muy, muy constante, porque claro, eso requiere todos los días, pues ponerte tus alarmas, pues llevar siempre la libretita y tu boli para apuntar y ser muy metódica. Yo ya era una persona que era muy, muy metódica y muy cuadriculada, decía yo siempre. Y claro, lo que para mí antes era obsesión, ¿no?, de ser muy organizada, de ser muy ordenada, ahora me sirve de mucho, porque ahora lo necesito. Antes era un poquito de obsesión, ahora es necesidad. Claro, lógicamente. Bueno, ¿y tu familia? Porque luego vamos a hablar con familiares de personas afectadas y queremos saber, pues, cómo viste tú a la tuya. O sea, yo a la mía la vi, el diagnóstico, pues se vienen todos abajo, evidentemente. No piensas que una persona con 32 años le van a diagnosticar un tumor cerebral. Y eso, pues sí, ellos ahí se vinieron porque, bueno, todo era... En mi casa, yo siempre digo, parecía teatro, porque todos fingíamos, pero todos nos mirábamos a los ojos y nos conocemos. Y luego, pues es eso, disimulábamos, pero bueno, luego pasó la operación. Luego yo ya digo, yo desperté tan feliz, que eso ellos lo vivían conmigo. Y luego ellos eran felices conmigo, ellos me veían y no se lo creían. Y yo, claro, aparentemente yo normal, porque yo no cojeaba, todo estaba bien. ¿Qué pasa? Que luego cuando empiezan a ver mis fallos, no, pues esto quién lo puso aquí, pues yo discutía hasta el final. ¿Qué pasa? Que claro, tú ponías a tu familia en un aprieto muy grande, porque ellos lo pasaban mal, porque ellos sabían que había sido yo, pero Claro. yo discutía hasta el final, y claro, llegaba la discusión más fuerte que te puedas imaginar. Y claro, ahí ellos se abatían conmigo. Ahora, desde que llegué a Sarela, pues ellos también fueron conmigo. También hubo un profesional que le explicó, ¿sabes? O sea, Sarela también está para ayudarnos a eso, a que nuestra vida diaria sea lo mejor. Y ahí en nuestra vida diaria cabe nuestra familia. Y a mi familia le vino muy bien eso de ir conmigo allí, que un profesional explique, porque tú le explicas, pero con tus palabras. Claro. Pero que un profesional, pues, le explica hasta ese punto, pues me entienden un poquito mejor. Y las discusiones ya no llegan a esa calor. Bueno, Patricia, no te conocemos, pero te vemos estupenda, con las ideas clarísimas y con, Muchas ganas de vivir. y con muchas ganas de vivir. Y yo creo que con lo importante que es conocer dónde están tus limitaciones y a dónde puedes llegar. Yo creo que eso es la primera ayuda, ¿no? Sí, es que yo en eso, o sea, yo después de operarme, ¿no?, el primer año, yo luchaba por volver a mi trabajo. Y ahora yo veo mi trabajo y yo sé que lo llegué a entender, es algo que lo tengo muy, muy claro. Yo no quiero volver a ese trabajo, porque yo sé que no puedo. O lo hago bien o no lo hago. Y luego yo sé que cuando volví lo hice mal. Es que no era Patricia la que hacía ese trabajo, ya la de antes. Y luego, pues por eso me resigné. Llegó esa resignación, que gracias a Dios llegó porque me comía. Y pues yo sé que va a haber algo para mí. Vamos a ver, yo no voy a estar toda la vida sin hacer nada porque soy joven y habrá algo, pero no aquello. Y por eso ahí está el grupo de mozos, que intentamos buscarnos un sitio, pero un sitio a nuestra medida, entre comillas, ¿no? Que somos gente normal, no estamos enfermos ahora. Pero bueno, tenemos nuestras limitaciones. Patricia, ¿tú qué pedirías? Ahora imagínate que nos están escuchando, pues gente interesante, y digo lo de interesante en el sentido que los oyentes ya lo saben, ¿no? Gente interesante entre comillas, desde el punto de vista que os puede echar muchas manos en muchas cosas, ¿no? ¿Qué trasladarías en nombre de todo el grupo?
en todo el grupo, vamos a ver, que sí que tenemos que buscamos un sitio, que queremos trabajarlo y trabajarlo duro, no queremos nada fácil tampoco, pero que la gente tiene que tener una cierta paciencia que yo creo que no se tiene, ¿no? Que no se tiene porque tampoco se entiende. Yo me pongo en el sitio de los demás también, porque yo creo que antes también cometía ese error. Y luego pues es eso, un poco de paciencia, y yo creo que sí que tenemos un sitio y podemos ser eficaces en muchas cosas. En otras no, yo reconozco que en otras no puedo estar al 100% como puede estar otra persona que no tiene daño cerebral. Pero hay en otras pero es eso, paciencia y un cierto tiempo. Claro que no somos efectivos en eso, en el tiempo que yo era antes, ¿no? Si una cosa yo antes la hacía rápida y segura, y en ese margen, yo ahora necesito un margen más amplio, pero a lo mejor pues también el resultado puede llegar a ser bueno. No perfecto a lo mejor, ¿no? Porque tampoco quiero decir que vaya a ser perfecto, pero sí que puede ser bueno. Y es eso, un poco de paciencia. Bueno, ahora tu familia está orgullosa de ti, ¿a que sí? Muy. Pues no nos extraña en absoluto, Patricia. Todo un ejemplo y además, bueno, con esa claridad de ideas que da gusto escucharte. Patricia Fernández, muchas gracias por atendernos, que salga Gracias a todo vosotros. de maravilla y que todo lo que hicisteis en estos últimos tiempos y que el día que se celebraba ayer que no pase desapercibido. Sí, yo espero que lleguemos. Vamos a ver, yo lo hago con la intención de que yo al explicarme espero llegar a eso, a la gente, ¿no? Y que me entienda. A lo mejor no me expreso Yo te digo que te entendió todo el mundo, y seguro, que me Patricia? entiendan, nada más. Con eso, con que me entiendan, yo ya me siento muy satisfecha. Patricia, un beso muy fuerte y gracias. Igualmente y muchas gracias. 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 Un abrazo. Hasta luego. La verdad es que hay que agradecer en prensa cómo nos trataron y cómo nos prepararon pues a la gente que realmente refleja la realidad de cada día, porque unos tienen una circunstancia totalmente distinta a la de otros. Monse Lorenzo, muy buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos, Monse. Gracias a vosotros. Tuvo la oportunidad de escuchar un poquito a Patricia, ¿verdad? Sí, debo felicitarla por lo bien que está y lo mucho que ha trabajado. ¿Verdad que sí? Que da gusto escucharle, es una monada auténtica, ¿eh? Totalmente, sí. ¿Verdad? Bueno, y usted, Monse, claro, me imagino que su situación no tiene absolutamente nada que ver con la de Patricia. Como suele ocurrir, si intervienen 15, cada uno va a tener su historia y su circunstancia seguro, ¿no? Por supuesto que sí. En su caso, la semana también sirvió para, bueno, pues para ver a gente que está en la misma situación, que eso siempre ayuda mucho, porque se unen fuerzas físicas y psíquicas, ¿no? Por supuesto, es que está en la unión. Si no hay unión o algo, un nexo común, es muy difícil. Uno no puede hacer nada realmente. Entonces, bueno, pues nos unimos. Sarela fue una asociación que empezó, yo casi la conocí cuando nació, y bueno, ha crecido, ha mejorado y bueno, es un apoyo importante para todos nosotros, sin duda, sin lugar a dudas. La gente que está ahí trabaja, colabora y gracias a ellos nos vemos hoy por hoy en la situación que estamos, porque es que si no, no sabríamos dónde acudir realmente. Bueno, cuando nació Sarela, el propio Balboa llevaba en su coche a gente, ¿eh? Sí, vamos a ver, bueno, el problema que nosotros tuvimos fue en el 2001, creo que hacía un año que se había creado la asociación, era el presidente y el psicólogo, Miguel Ancho, y poco más. Bueno, tuvimos conocimiento así extraño, porque es que en aquel momento no les conocía a nadie, ni en el propio hospital. Yo me sentí descolocada cuando pregunté y nadie sabía decirnos a quién acudir, ni si había asociación, si no la había. Y bueno, surgió esto, una casualidad, un programa de radio, que alguien habló de Sarela y bueno, nos pusimos en contacto y a partir de ahí fue un mundo. Hombre, claro. O sea que fíjese usted, qué importante es el contar lo que se hace en estas entidades, porque puede haber alguien que esté tan perdido en un momento dado y que sepa todo lo que va a encontrar ahí, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, yo sigo diciendo, mi experiencia fue muy traumática, porque bueno, como la de todos, ¿no? Surgió un
buen día, mi hijo tuvo una parada cardiorrespiratoria y bueno, pasó de ser, como yo suelo decir, superdotado o con altas capacidades a discapacitado en un segundo, ¿no? Entonces te ves en el hospital, no sabes a quién acudir, a quién llamar, qué decir, nadie te orienta, nadie te dice nada, cada uno hace su trabajo, lo hace muy bien, que eso que no quepa duda. Pero la relación entre ellos, pues bueno, pues es el hospital, compartimentos cerrados y poco trabajo en común que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces alguien un día pues te abre una puerta y te dice, ven por aquí que vamos a tratar de luchar para salir adelante. Y ahí estamos. Bueno, nos podemos imaginar lo tremendo que es en ese caso pasar esos días, siendo además la familia lo más importante en un momento así, que ustedes tienen que sacar fuerzas de donde no las tienen y que eso también se puso de manifiesto porque aquí pues casi lo primero que había que atender era a Monse, porque me imagino, Monse, que buena falta le haría, ¿no? Vamos a ver, es que, bueno, cada uno somos personas y cada uno reaccionamos de una forma, ¿no? Entonces, en el primer momento es la negación por la negación. Esto no puede estar pasando. No puede estar pasando porque mi hijo se despidió de mí por la mañana, se iba a la facultad y a las 2 horas la policía te está buscando, que tienen una persona semi-muerta y que no... Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces no te lo crees, es verdad, ves allí en una camilla un cuerpo, no te ve, no respira, los ojos cerrados, aquello... No merece la pena recordarlo. Exactamente, entonces dices, bueno, no sé lo que pasa, pero bueno, es verdad que todo te lo ponen muy negro, muy crudo, porque la realidad es esa, siempre te dicen que no va a salir de esa situación. Pero llega un momento que te niegas y dices, no, tiene que salir adelante, yo no puedo dejar esto así. Entonces, bueno, tengo también mucho el apoyo familiar. Mi marido es una persona muy fuerte en ese sentido, que siempre dice que el llorar está muy bien, lava los ojos, pero luego hay que seguir adelante y hay que afrontar lo que sea y, bueno, pues a luchar y a pelearte un poco con todo el mundo, ¿no? Contra el médico que dice que no sirve de nada, que no, que prepares una habitación hospitalaria en casa, hasta contigo mismo, evidentemente, contra los sentimientos que surgen y contra todo, porque es todo una negación. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Pues va a hacer 12 años. 12. ¿Y cómo está Javier? Pues, si digo la verdad, está bien dentro de lo que se puede decir bien, ¿vale? Javier está contra pronóstico caminando, de hecho era juez deportivo y ahora mismo se ha ido a controles con la carrera del Correo Gallego. Ha recuperado parte de su vida, solo parte. No podemos decir mucho más, como decía Patricia, por las limitaciones son muchas y las secuelas tremendas. Entonces, bueno, él dentro de lo que, la perspectiva pues era esa, como ya dije, ¿no? Estarse en una cama y hoy le tengo caminando, ha vuelto a aprender todo, porque Javier se quedó, yo suelo decir mucho que tuve 2 hijos y crié 3, porque Javier hubo que volverle a enseñar todo con 19 años. Desde leer hasta hablar e incluso conocernos. A día de hoy aún hay gente que no la conoce. Entonces, bueno, está andando por la calle, aprendió esto, está haciendo un ciclo dentro de sus límites, claro. ¿Qué padres tiene Javier? Bueno, como los de muchos, tenemos que ser fuertes y salir adelante. No nos van a dar nada, nadie nos regala nada. Y si nosotros no luchamos, nadie, porque claro, es tu hijo.
Por supuesto. Y dices, tengo que sacarla adelante porque la ley de vida es que me muera yo antes que él. Entonces, el día que yo me muera, ¿qué va a pasar si él no se puede defender? Y usted sabe, Monse, la cantidad de gente que nos está escuchando en este momento y que se siente identificada porque se verá en la misma situación. Y a veces a mí me da la sensación de que lo que escondemos dentro pues no lo conocemos hasta que llega la hora de verlo, ¿no? Efectivamente. Pues sigo diciendo, yo recuerdo que cuando empezó esto, hacías muchas cosas. Miguel Ancho, el psicólogo, pues nos decía, pues hay que hacer esto, más o menos, ¿no? Y yo siempre recuerdo las visitas que anduve haciendo por los Todo a 100 de aquella, buscando cosas que hoy las piensas y dices, ¿fueron absurdas o no lo fueron? Creo que no, porque sirvieron para muchas cosas, pues desde abecedarios para grandes, porque la sensibilidad, por ejemplo, no la había, entonces piezas de colores, piezas de formas, todas esas cosas que te inventas, que no te puedes imaginar hasta qué punto, pero que tiene que ser así porque hay que trabajar con ellos y hay que volverles a enseñar. Uh-huh. Es cierto. Bueno, ustedes acudieron entonces a la asociación y allí ¿qué encontró, Monse? Pues, ¿qué encontramos? Encontramos, en principio, ser escuchados. Desahogar, ¿no? Sí. Y gente que había pasado en principio Balboa, un accidente de tráfico, más cosas, ¿no? Porque, es que, claro, volvemos a lo mismo, somos dispares. Javier, Patricia, hay una serie de gente que ha resurgido y ha alcanzado unas metas que, en principio, pues no estaban previstas. Y que mirándolo así desde otra gente podría ser un poco la envidia. No lo es para nada. Es trabajo y es porque ellos estaban destinados a quedarse así, ¿no? O a salir adelante o como sea. Allí nos ayudaron, pues eso, cariño, escucharte y marcar unas pautas de trabajo. De esto hay que trabajarlo porque si no se trabaja, la mente hay que activarla como se pueda, ¿no? Y si conseguimos pues que una persona pueda coger el tenedor, pues bienvenido sea. Hombre, menuda, es un lujo, claro. Claro que sí. Monse, yo me imagino que cada familia es un mundo y supongo que dentro de todo lo que estoy escuchando, pues Javier yo lo veo como una persona afortunada. No sé si hay que echar un vistazo y echar una mano a la gente que a lo mejor no tiene esa forma de ayudar por lo que sea. Estamos viendo casos cada día tan tremendos que yo me imagino que al final pues también funcionan ustedes como una piña de unión, ¿no? Las familias afectadas. Sí, porque no nos queda otra. Sigo diciendo, yo entiendo que en la época que estamos, el pedir, pues parece que que todo el mundo se vuelve a pedir, que somos unos pedigüeños. No es así. Las familias nos ayudamos porque nos sentimos solas, estamos desamparadas. Sigo diciendo, Patricia, Javier son afortunados físicamente. El caso de Patricia nada, el caso de Javier se le nota un poco si te fijas, pero un poco más. Pero hay mucha gente que físicamente está muy afectada y la gente los ve como bichos raros, y eso no puede ser. La gente se tiene que sensibilizar y tiene que pensar que hoy estás bien, yo estoy hablando ahora mismo por teléfono, pero no quiere decir que dentro de 10 minutos me haya pasado cualquier cosa. Pues sí. Y los tenemos ahí, además, tenemos una cosa, la discapacidad sobrevenida llega a cualquiera, maridos, mujeres, hijos, lo que sea, y se instala en casa. No es una enfermedad al uso que con una operación, un tratamiento, pues un tiempo más o menos largo se cura, o por lo menos se vive, ¿no? Esto no, se instala en casa y hay que trabajarlo todos los días. La persona afectada tiene mucho que trabajar y se siente a veces muy mal, si lo puede expresar, porque esa es otra. Si la persona que está en esa situación pues es consciente de lo que le pasa y no lo puede expresar, es un tema tremendo.
Entonces, pues la familia estamos ahí y estamos todas, debemos estarlo, vamos. Hombre, decíamos que la familia es el principal o único apoyo para la gente que tiene estos problemas, ¿no? Y tiene que sacar pues la preparación donde esté, porque no debe de ser nada fácil. Pues no. No, me no. imagino. Te lo inventas, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Y lo comenté antes, ¿no? Buscas cosas y te acuerdas, decías, bueno, vamos a ver por aquí, a ver si es capaz de entender esto, ¿no? Y presentas, yo me acuerdo siempre con unas letras, un abecedario enorme de letras que le compré de colores, y en aquel momento solo distinguía formas. Entonces, bueno, pues vas luchando con eso, tienes algo con lo que jugar. Dices, bueno, pues si reconoce formas, vamos al siguiente paso, a ver si reconoce otra cosa. Y así es. Lo que pasa que, claro, la gente que tiene pues muchos problemas físicos, la rehabilitación es muy importante, porque es que se quedan atrofiados, es algo con lo que hay que luchar todo el día. Y por eso pues es tan importante el momento después, una vez que ya uno cierra la puerta de su casa, todo lo que viene ahí, es importantísimo estar preparado, y por eso la rehabilitación es fundamental, la fisioterapia y todo lo que exista en el mercado para que esa persona pues llegue a hacer algo tan sencillo como nos decía Monse, de coger un tenedor. Aunque sea eso, yo creo que ya ha merecido la pena absolutamente todo el esfuerzo y el sacrificio, y el miedo y la tristeza, y muchas veces imagino, Monse, la desesperación, ¿no? Pues claro, porque bueno, te sientes eso, sola, piensas, pues se te paró el mundo, o sea, te has quedado parado ahí y dices, ¿y ahora qué hago? Tengo que replantearme mi vida, ¿no? Bueno, pues en nuestro caso empezaba a vivir, salía, ya estaba fuera en la facultad y demás. Tenemos que volver a empezar a tratar un bebé. Y bueno, necesitas la ayuda y necesitas la ayuda de alguien. En el hospital se acabó lo que se supone la curación física y te envían para casa. Tú dices, después de 5 meses me mandan para casa, ¿y qué hago yo? Claro. Porque no tengo ni idea. Entonces, bueno, pues es eso, la unión, la ayuda, Sarela sin dudarlo, y bueno, 1000 cosas, porque es que tampoco hay nada donde puedas ir y donde puedas decir, mira, me pasa esto, y te puedes encontrar con alguna respuesta como yo me encontré y como se encuentra la mayoría de la gente, decir, ¿qué más quieres si lo tienes ahí? Digo, bueno, pero quiero que tenga una vida, el lema de esto es una vida salvada merece ser vivida, pero pues sí, ser vivida con dignidad. Sin duda. Pues qué de cosas aprendimos, Monse. De verdad que sí. Y prueba superada en su caso, y además lo puede decir usted con orgullo, sin duda ninguna. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Yo apunté un montón de cosas porque tenemos a Concha Otero. ¿Quieres saludarla, Monse? Por supuesto. Concha, buenos días. Hola, Concha. Hola, buenos días. Buenos días. Monse, buenos días. Buenos días, Concha, ¿qué tal? Se me han puesto los pelos de punta. Bueno, tú también tienes lo tuyo, con lo cual... Por eso. Todos como todos sabemos lo que padecemos cada uno. Lo que pasa que, bueno, contándonos las cosas parece que nos contamos aventuras, pero no es así, es la vida real. Es nuestra realidad. Total. Sí. Mal que nos pese, es nuestra realidad. Exactamente. Que intentamos hacer llegar a todos los demás. Hoy estamos nosotros, pero mañana... ¿Quién sabe? Exactamente. Pues por eso estamos atendiendo, y yo pido atención especial a este tipo de cosas, porque no podemos vivir mirando para otro lado y con el egoísmo entre comillas, porque muchas veces también es desconocimiento lo que nos lleva pues a cometer a lo mejor algún error. Monse, si quiere usted quedarse encantados, yo voy a hablar con Concha de cómo funciona la asociación, de todas las cosas que se pueden hacer, de cómo podemos contribuir todos y todas estas cosas. Pues muy bien, muchas gracias por la atención y bueno, esperemos que la gente vaya viendo que no somos tan diferentes, somos todos por iguales. Supuesto. Y muchas veces mejores. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Un beso, Monse. Igualmente. Gracias.
Bueno, Concha, no podemos estar aquí con el ánimo decaído porque llevamos hablando de la vida desde las 12, ¿eh? ¿Y de qué vida? ¿Y de qué vida, Patricia, verdad? Patricia fue un arranque de hora extraordinario, ¿eh? Sí, Y de totalmente, esperanza. totalmente. Es impresionante la fuerza de voluntad que tiene, como todos ellos, ¿eh? Tendríais que verlos a todos, cada uno aportando su pequeño granito, sus ansias de superación, son impresionantes. Para mí tienen todo mi respeto. Usted, Concha, pues recibe por todos lados, por decirlo así, ¿no? Porque entiendo que tiene también un problema de lucha personal, pero también es la que arropa pues a todos los que se acercan cada día por allí. Está permanentemente escuchando este tipo de cosas y para eso hay que ser muy fuerte, ¿eh, Concha? Bueno, yo lo intento, lo dejo ahí, lo intento, porque usted mismo lo ha dicho, es una lucha constante. Yo llevo con este problema hace 8 años. Mi marido se le diagnosticó un derrame cerebral hace 8 años y bueno, para nosotros nos cambió la vida en un 360%. De la noche a la mañana te ves con que tenías una persona a tu lado, una pareja, tu compañero, y de repente tienes a un niño pequeño al cual hay que hacerle de todo. Y tú tienes que seguir con tu vida, que eso es lo más difícil, y no sabes cómo. Pasamos 4 meses en el hospital y la ida a casa fue tremenda porque no sabes cómo enfrentarte a este mundo totalmente desconocido. Perdón. Si lo es totalmente desconocido, imagínese para nosotros que de la noche a la mañana nos cambia la vida. Yo evidentemente tenía que seguir con mi vida y fueron mis padres quienes se encargaron de todos sus cuidados, porque llegas a casa y llegas con un niño. Fueron 9 meses, fueron 9 meses de rehabilitación en el hospital, en el cual ellos se encargaban todos los días de llevarle en la ambulancia. Y pasados esos 9 meses donde te dicen, aquí ya hemos hecho todo lo que había que hacer, mi marido tiene un problema de afasia, es decir, no habla, lo poco que habla no se le entiende, y una hemiplegia parcial en el labio derecho, con lo cual se mueve con dificultad, con lo cual hay que hacerle de todo. Nos fuimos para casa con silla de ruedas y con pañal. En estos momentos, gracias a Dios, ni tenemos silla de ruedas ni pañal, pero para llegar aquí ha sido una lucha durante estos 8 años tremenda, tremenda. Yo nunca pensé que mis padres tuvieran que hacerse cargo de mi marido, puesto que mis padres son mayores y yo casi he hipotecado su vejez. Pero las circunstancias de la vida son las que son y no hay otra. Yo me imagino que su marido, que es consciente absolutamente de todo. No, de todo no, ha quedado muy dañado. Sí. Sí, la afectación fue tremenda, porque hubo un sangrado, el cual hubo que raspar y sacar ahí un trocito y colocar una pequeña chapita en el sitio. Entonces, claro, no, lo que tenemos es un niño pequeño en el cuerpo de un adulto, para que se hagan una idea de cómo es la... Yo creí que había recuperado, pues, con el paso del tiempo. Hombre, hemos recuperado mucho, pero hombre. bueno, que nunca... lo que es las secuelas, una vez entramos en el hospital ya nos dijeron que los daños eran irreversibles. Y a lo cual ahí nos enfrentamos. No sabíamos todavía la dimensión, pero sí que eran irreversibles. ¿Y usted antes de ser vicepresidenta de Sarela y antes de meterse en este mundo, tenía algún contacto con Concha o fue todo a raíz de lo de su marido? No, mira, yo no tenía contacto ninguno. Es más, durante esos 4 meses que estuvimos en el hospital y nuestra vuelta a casa, nos limitamos solo a eso, solo ir viendo el día a día y cómo evolucionaba. Después de esos 9 meses de rehabilitación, tanto de logopedia como de fisioterapia, me dijeron que por su parte no había nada más que hacer. No le iban a dar un alta definitiva, puesto que había que hacer controles periódicos, pero que ese tipo de ayuda allí se había acabado. Ya lo que pudiéramos hacer nosotros por nuestra parte o lo que el enfermo pudiera ir avanzando en su día a día.
Entonces, claro, tú te encuentras con que no sabes qué hacer porque es todo completamente nuevo para ti. Entonces, pues eso, nos habituamos a un día a día, pues esperando eso, el día a día como es. Entonces, al cabo de un año de que mi marido estaba en casa, un día por la mañana en uno de esos paseos se perdió. Pero se perdió de tal manera que salió a un paseo a las 11 de la mañana y no volvió en todo el día. Lo encontraron a las 10 menos 20 de la noche. Y no os podéis imaginar, la pesadilla tremenda que fue. Yo creí que ese día, los que se morían eran mis padres, porque se sentían culpables de haberle perdido. Y no era así. A este tipo de personas con esta discapacidad tú no puedes marcarle unas pautas porque no es viable, ni puedes atarles con una correa. Él salía a los paseos y volvía a su hora, pero ese día no volvió. Ese día se fue, pues con otro tipo de pensamiento. Él era cazador, se le dio por ir al monte, cayó en una de estas minas abandonadas y allí pasó el día. Entonces, como en este tipo de casos no hay que esperar a regulamentar horas de 48, pues ya se montó un dispositivo ya de Guardia Civil, policía secreta. Bueno, fue horrible porque incluso registraron nuestra casa de arriba abajo por si nosotros la habíamos matado. Bueno, horrible. Yo creo que fue, para mí y para mi familia, fue peor la pérdida esa que tenerle durante un mes en coma en la UCI, muere hoy, muere mañana. Entonces, a partir de ahí yo dije que algo tenía que hacer con mi vida, ya no solo con mi vida, sino con la vida de mis padres. Y entonces me hablan de Sarela, y acudo a Sarela. Y bueno, allí me explican todo lo que se hace en Sarela y lo que puede ser bueno para mi marido. Y entonces lo hablamos mi familia y yo y decidimos que por intentarlo no se pierde nada. También quiero decir que al principio, yo no sé si por la edad en la que nos cogió, yo era muy reacia a todo. Sinceramente, lo digo así desde el corazón y espero no dañar ni molestar a nadie, pero a mí no me importaba absolutamente nada, y menos Sarela. Yo lo único que quería era que me llevasen a mi marido lo más temprano posible y que me lo trajeran lo más tarde posible, y a poder ser ya duchado, cenado, afeitado, y para dar lo menos posible trabajo. Y así he estado durante un tiempo, de verdad, créanme. La situación a veces lo supera todo. Pero tampoco se sabe lo que el cuerpo aguanta hasta que realmente te encuentras en la situación. Yo creo que realmente también la gente de Sarela estaba un poco harta de mí, porque yo protestaba por todo. Yo no veía avances. Evidentemente los avances no son de hoy para mañana. Hoy sí los veo, en aquel momento no los veía. Entonces yo protestaba por todo. Pero realmente un día me siento, pienso y digo, Concha, esto no tiene solución. Tienes que amoldarte a lo que te tocó vivir, intentar llevarlo lo mejor posible e intentar ayudar a los demás, ya no solo a tu marido, sino a todo lo que venga detrás. Porque luego te vas familiarizando, vas viendo pues otro tipo de casos y vas viendo que el tuyo no es el peor. Habéis escuchado a Monse. Monse nos ha relatado todo lo que ha vivido con su hijo y créanme, una cosa es estar viviendo lo que le pase a tu marido y otra cosa es estar viviendo lo que le pase a un hijo. Es completamente distinto, o por lo menos para mí es completamente distinto. Entonces, más o menos en el año 2010, que es cuando decidimos empezar a movernos para poder tener un centro mayor donde albergar a más personas con esta discapacidad, poder estar ellos todos más cómodos. Más o menos en el año 2010 empiezo a involucrarme. Ahí ya veo que realmente sí puedo hacer cosas buenas,
sí puedo moverme en los círculos en los que me muevo y sí que entre todos pues podemos salir adelante, o por lo menos intentarlo. Y bueno, y a partir de ahí me involucro más en todo tipo de actividades, en todo tipo de reuniones, haciendo todas las valoraciones posibles y ejecutándolas. Y bueno, yo no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Desde luego lo intento al 100%. Y creo que ellos también, perdón, lo ven así, porque en mayo de este año me ofrecen la vicepresidencia, y la cual acepto pues encantada, con muchísimo gusto. Por supuesto. ¿Y a usted, Concha, a título personal, quién le ayudó? A título personal, ¿quién me ayudó? Primeramente mi familia. Sin mis padres no sabría lo que sería de mí hoy en día. Primer mensaje, atención a las familias en un caso así, fundamental. Para mí fundamental. Las familias, por daros cuenta de que yo, esto fue en agosto, yo a agosto le dediqué todos los días de mi vida, pero en septiembre ya no pude. En septiembre ya tuve que retomar mi trabajo. Hacíamos un estadillo los domingos por la noche para ver de tal hora a tal hora quién iba, de tal hora a tal hora quién iba, de tal hora a tal hora quién iba. Y así fue durante 3 meses seguidos nuestra vida. Las noches todas de papá. Papá acababa de jubilarse y fue quien se dedicó a cuerpo y alma a las noches de hospital. Y después por el día, amigos, familiares, conocidos, hemos tenido que tirar de todo el mundo. Eran muchas horas las que hacían falta. Entonces, para mí la familia fue lo principal. Mis padres, mi hermano y mi hijo. Y ya luego, a partir de ahí, a partir de que la solución tenía que tomar otro cariz, pues todos los técnicos de Sarela. Y yo siempre lo digo, como antes no me importaban nada, para mí en estos momentos son el motor de la asociación. Que cuiden a estas personas con este daño tremendo, que te pueden estar haciendo caso y no, porque mi marido, sinceramente, y así les digo, al único que hace caso en mi casa es a mi hermano, a todos los demás pasa ampliamente de nosotros. Pero sin embargo a él sí le hace caso al 100%, del cual estoy muy orgullosa. Y todos los técnicos de Sarela que cuidan a esa gente con ese cariño, esa dedicación y ese esmero, la Junta Directiva puede hacer mucho, pero sin ellos, créanme que nada. Bueno, pues Concha, vamos a saludar a Ana Ruiz y así también la saluda usted. Le damos el relevo en el tiempo dedicado en Radio Voz al tema, ¿le parece? Muy bien. Ana Ruiz, que es motor de la asociación, según las palabras de Concha Otero. Es uno de los pilares. Ana, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Ana. Hola, Concha, gracias por todo lo que has dicho de nosotros. No, gracias a vosotros. Sabéis que sois el pilar de todo lo que ahí hay. Sin vosotros no seríamos nada. Nosotros desde casa poco podemos hacer, Ana, y lo sabéis. Y yo intento transmitirlo así a todo el mundo. Pues nada, muchas gracias. Sois un referente en estos momentos para este tipo de discapacidad. Créeme, lo digo con el corazón. ¿Me conoces un poquito? Sí, lo digo sí, con lo el sé. corazón. Gracias. Concha, sí. Muchas gracias por contarnos todo lo que nos ha contado, de la forma en la que nos lo ha contado. Y ayer, que fue el Día Internacional, sí. Nos decía... Nacional, perdón. Del daño cerebral. Pues nos decía Monse que falta todavía concienciación, que no se puede permitir que llamen la atención por la calle, que la gente tenga tan poca solidaridad y esplendidez en ese sentido. Hombre. A mí eso me impactó muchísimo. Me impactó muchísimo el hecho de que yo, si me das 2 segundos, sí. El hecho de que me encontré un día así en la calle con él delante de una joyería, se puso como un loco porque quería entrar a comprar un reloj,
para mí era algo nuevo, no sabía cómo actuar, la gente me miraba por la calle como diciendo, la está agrediendo, le está riñendo, nadie me decía nada, yo negra tuve que entrar en la joyería y comprarle un reloj, y siempre lo digo, no fue al más barato, le tuve que comprar un reloj de 147 euros, para que vean ese tipo de impotencia y de cara a la sociedad que no sabe todavía cómo enfrentar este tipo de discapacidad. Es tremendo, tendríamos horas y horas para pues poder, sí, para poder hablar de ello, para que realmente se concienciaran. Y no digo solo la sociedad, digo también todas las instituciones públicas, que son las que realmente nos harían muchísima falta en estos momentos, porque también le estamos haciendo a ellos un bien, estamos intentando sacarle ese peso que podrían llevar ellos o que tendrían que asumir ellos e intentar asumirlo nosotros, pero con la ayuda de todo el mundo. Solos sí que no podemos. Uh-huh. Concha, pues ahí queda, no se puede decir más claro. Muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de conocernos a la sociedad. Faltaría más. Y a Irene Cancelas, que la verdad es un encanto, nos ha facilitado absolutamente el trabajo y yo creo, fíjense, hay muchísima gente que podía intervenir aquí, pero si ella quería que nos quedara el mensaje que le puede pasar a cualquiera en cualquier momento, lo consiguió, porque el perfil en cualquier momento, no de le quepa duda. invitados, sí, totalmente. Pues Concha, un abrazo muy fuerte y gracias. Igualmente a vosotros. Gracias. Un saludo, buen día. Buen día. Bueno, Ana, la verdad es que es muy sobrecogedor todo esto, nos supera un poquito, ¿eh? Supongo que a ustedes también, ¿verdad? Sí, sobre todo las experiencias de, las familias, lo que cuentan, ellos mismos, cómo han cambiado su vida. Lo que pasa es que yo creo que nosotros lo vivimos, intentamos vivirlo con normalidad y valorando sobre todo las capacidades que han quedado esas personas. No nos fijamos tanto en sus limitaciones y creo que eso hace que todo se viva con mayor naturalidad. Bueno, es terapeuta ocupacional con experiencia en este en este perfil de pacientes, ¿no? Sí. Y digo yo que una vez, como decíamos antes, que ya se les da el alta hospitalaria, ahí empieza un trabajo duro, que hay que ser muy rigurosos y además muy, vamos a decirlo, responsables con las citas en el tiempo, ¿no? Y yo creo que ese es un papel fundamental que también hacen ustedes. Sí, sobre todo porque además cuando se da la alta hospitalaria queda aún mucho trabajo por delante, es decir, el lograr otra vez que ellos se integren en la sociedad, que tengan una vida lo más normalizada posible y sobre todo que se sientan a gusto ellos mismos, porque bien, esa enfermedad que han tenido en un momento ya ha terminado, ahora pasan un periodo de rehabilitación, pero es que luego va a haber unas secuelas con las que hay que vivir, pero que hay que normalizarlo todo, porque al final ya está, que ahora son personas como nosotros que tienen que que intentar llevar una vida lo más a gusto posible, y para eso es verdad que nuestra función ahora es importante para intentar facilitarles todo eso. Claro, lógicamente. Bueno, estamos escuchando que esa constancia permite grandes logros en muchos casos, ¿no, Ana? En un perfil de pacientes. La verdad que yo creo que conlleva logros en todos los pacientes, lógicamente cada uno pues en función de las capacidades que al final quedan, pero yo creo que es muy bonito el trabajo. Luego a veces parece que es como, los profesionales, cómo se esfuerzan o cómo, qué duro su trabajo. Es muy reconfortante luego, y nosotros no vemos, yo creo, esa dureza del trabajo, sino todas esas mejoras que se producen y que lo ves día a día, o cuando se están integrando en la comunidad, cuando están realizando actividades como realizaríamos nosotros, no sé, luego es muy gratificante todo. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted en este...? En Sarela 9 años. 9 ya, caramba, prácticamente desde que se creó, Sí, pues un año después, más o menos, desde que se creó el centro de día. ¿Y movida por qué? Bueno, a mí siempre me gustó el trabajo con personas con cáncer adquirido. Creo que me parecía muy duro gente que tiene una vida normal como la que tengo yo, y de golpe y porrazo todo eso cambia, y no sé, sentía que podía ser un trabajo muy bonito el intentar luego que volvieran a sentirse a gusto, con lo cual así empezó, más o menos. Bueno, como nos contaba Concha, Ana, la entrega tiene que ser importante por todas partes, ¿no? Incluida la parte familiar también.
Y claro, yo supongo que lo primero que hay que hacer, por supuesto, en ese caso es cuidar un poco a la familia, mimarla un poco, explicarle, dedicar los primeros momentos pues a atender a la persona que está más cercana, ¿no? Sí, sí, de hecho yo creo que a veces los profesionales cometemos algún error en el sentido de que enseguida queremos que los familiares colaboren con nosotros en el tratamiento, que se impliquen, que se conviertan en coterapeutas, cuando ellos están pasando su propio sufrimiento, como te ha contado Concha, y al final ellos son familiares, lo que tienen que hacer es pues quererles, sentirse a gusto con ellos, y nosotros tenemos también que facilitar todo eso. Y yo creo que a veces es verdad que estamos tan implicados en que queremos que mejoren, en que queremos que en casa hagan tal, en que nos olvidamos un poco de esa parte, y luego va a ser fundamental. Claro. Porque todo esto es muy largo, o sea que... Bueno, hubo un montón de actividades con ese día nacional, como nos contaban, dedicado al nano cerebral. Y Ana, como lo ves, además desde otra perspectiva totalmente distinta, ¿realmente esta gente en qué aspectos está abandonada por parte de la sociedad, por parte de las instituciones? ¿Qué es lo que realmente, aprovechando esta comunicación, puedes decir, mira, necesitan esto, esto y esto, y están totalmente abandonados en ese sentido? Bueno, yo desde mi punto de vista creo que el primer problema es cuando eso ocurre y están en el hospital. O sea, tener unos protocolos adecuados de atención, no solo de solucionar el problema principal, ese ictus o ese traumatismo, sino la atención a las familias, la explicación de lo que luego va a pasar, la rehabilitación que tienen que recibir. Pues los hospitales tendrían que tener un equipo interdisciplinar, porque como ya habréis hablado, o sea, son personas que van a tener déficit de muchas áreas diferentes, con lo cual hay que abordarlo todo en completo. Y después, cuando ya va a ser el alta hospitalaria, porque está claro que tiene que llegar un momento que es así, o sea, no podemos estar... Pero tienen que existir centros que estén preparados para continuar con esa rehabilitación, porque aún queda mucho por hacer. Por otro lado, pues otros problemas que tendríamos, pues la integración en la comunidad, o sea, los centros... Me refiero a centros públicos, o sea, sí, gimnasios, piscinas, centros socioculturales. Tenemos que informar más de qué secuelas tienen o qué problemática hay, pero cómo se pueden integrar en estos servicios. No es tanto crear nuestros propios solo centros que son necesarios, sino lograr que ellos hagan a la sociedad para que la sociedad les conozca. Porque al final yo creo que las barreras sociales son las que más limitan, ¿no? Esa falta de entendimiento, lo que decía Concha de cuando ocurren cosas por la calle con ellos, o cuando usan sistemas de comunicación en los que te van a señalar el café al camarero en vez de decírtelo hablando. Normalizar todo un poco ese, que la gente se acostumbra que esto es una realidad, pero vivirlo con normalidad. Y no es tan difícil, además, no se está pidiendo cosas raras, ¿no? No. Bueno, son 9 años, en 9 años, sí, como nos contaba Monse, la evolución de su hijo fue espectacular, y yo creo que eso es precisamente lo que quiere reflejar Ana cuando dice que hay tan buenas noticias a veces y que es tan satisfactorio, ¿no?, cuando se ven los resultados. Sí, además es muy bonito, porque a lo mejor son pequeños avances, pero para ellos son grandes logros, y es muy reconfortante. Además, no sé, cuando luego ves que poco a poco pues vuelven a ser felices, o por lo menos se acostumbran a la realidad en la que viven, la viven con normalidad y con ganas, que al final es lo importante, porque es gente muy joven. Entonces tenemos que pensar que queda mucho por delante, mucha vida como para disfrutarla. Bueno, por lo que vemos están en muy buenas manos, efectivamente. Muchas gracias. Ana, muchísimas gracias por atendernos también. Nada, a ti, muchas gracias. Gracias y buenos días, que estamos acercándonos a la 1 y seguimos nuestro camino en Con Voz de Domingo en Radio Voz. Ana Ruiz, la última de las invitadas de este espacio que quisimos dedicar pues a esta lección de vida, sin lugar a dudas. Un parapalo que de repente pues cambia absolutamente todo en la vida de una familia. Ana, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nosotros sí que tenemos que dar las gracias a esa apertura tremenda de corazón que tuvieron nuestros invitados y esa claridad a la hora de exponer además los sentimientos de cada día, de cada momento. Las familias son las primeras que tienen que recibir ese impacto y luego ponerse a trabajar rápidamente. Para completar el tema, les decimos que Fegadace, pertenece Sarela precisamente a Fegadace, pues se constituyó en el 2007. La semana pasada hablábamos justamente con, quien nos explicó, el secretario de la Federación Galega, Fidel Castro, nos explicó pues esta historia. Trabaja en Galicia con Adace con Coruña, Adace en Lugo,
Alento en Vigo, Renacer en Ourense y Sarelá en Santiago, con esa plataforma de interlocución, coordinación y divulgación de las necesidades del colectivo de personas con daño cerebral adquirido. Así que en Coruña, Lugo, Ourense, Santiago están pues muy identificados con todo lo que escucharon hoy en Radio Voz Galicia. La una casi casi, enseguida les presentamos nuestro siguiente apartado en Con Voz de Domingo.